Está en línea ahora el diputado nacional Jorge Enríquez. Vamos a hablar del impacto de las elecciones en la provincia de Corrientes. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Bien, José Luis? bien. Bueno, hay lecturas distintas, en algún caso pueden ser muy interesadas, en otro caso pueden ser muy sesgadas, pero lo concreto es que en Corrientes 8 de cada 10 votantes, prácticamente 7,6, votaron en contra de la propuesta política que estaba o está alineada con el gobierno nacional. Ese es un dato que me parece que se intenta no exponer, ¿no? Creo que es un dato esencial. Hay otros datos que también son relevantes, que nos hacen ver de que el bajo nivel de votantes, la abstención que ha habido en las elecciones, la ausencia, ha sido importante en las últimas elecciones, la elección de Córdoba, la elección de Misiones, la elección de Salta, nos revelan de que ha bajado la participación de la gente. Pensemos que 2 de cada 3 correntinos fueron a votar y que en las urnas 1 de cada 10 no votó por ninguna de las propuestas que se habían presentado. Esto es un dato llamativo, es un dato que tiene que ver a lo mejor con el hecho de lo que advertimos en la capital, una apatía que hay en la gente para ir a votar, por un lado, y por otro lado el temor que hay de contagiarse de esta plaga del COVID-19, no obstante lo cual esto no puede empañar el éxito de Gustavo Valdés, porque pensemos que hace 4 años se había ganado por 9 puntos de ventaja, y ahora esa ventaja se extendió a más de 50, ¿no? Algo realmente inédito, nunca ha ocurrido. Yo hablé con diputados nuestros, Jorge Bala, Ingrid Jeter, en la noche del triunfo del domingo, y realmente hasta ellos estaban sorprendidos y entienden que esto es más allá que es una elección, que obviamente es una elección provincial, intentar racionalizarla sería, entiendo, un despropósito, pero revela claramente lo mismo que ocurrió en otras localidades, como pasó en Jujuy, como pasó en Salta, donde el kirchnerismo Mm, puro fue relegado al tercer lugar. claro. Pasó en Misiones y pasó en Salta. Después, si los diputados, cuando llega la hora de votar en el Congreso, se alinean o no con el kirchnerismo, es otra cosa, pero no son núcleo duro, núcleo militante, núcleo no pensante, que vota directamente levantando la mano como si fueran autómatas en el Congreso, es otra historia. Yo creo que esto es un golpe muy duro y creo que está el kirchnerismo en un estado de desesperación llamativo, porque las declaraciones de los últimos días, sobre todo los disparates que dijeron Sabrina Frederick, que Mm. realmente, y Victoria Tolosa Paz, realmente es gente que no tiene límites en las cosas que dice, eh, que también me sorprenden porque no pueden ser tan torpes. Lo que dijo ayer Tolosa Paz primero es de una banalización del sexo, Sí. y realmente una cosa, pero aparte además dio lugar a todo tipo de comentarios risueños, donde ya le falta a la gente el respeto, donde ya se ha perdido la compostura, dicen cualquier cosa, realmente no lo piensan. Yo creo que estamos en manos, es como si estuviéramos no sé, en manos de gente no solamente inexperta, sino gente que no está en sus cabales. El otro día dijo Cabandier, hay que descarbonizar las subjetividades, ni él entiende lo que dice. Se lo pusieron y dijeron repetido como un loro, lo bajaron del Instituto Patria. Son gente que no está en su sano juicio. A mí por eso me pone muy mal esta situación, porque digo, esta gente puede ser cualquier desastre, en cualquier momento puede salir para cualquier lado. Y bueno, lo hemos visto, más de 111.000 personas que murieron justamente cuando uno ve que fallamos en todo, en materia del tratamiento de la pandemia. Por eso estamos en el último lugar, Sí. tanto en el plano económico como en el plano educativo, ni hablemos en el plano de la improvisación que hubo en todo el aspecto sanitario,
la degradación, vacunatorio líquido, etcétera. Uno se puede pensar, pero encima aparte no aprenden, o sea, se golpean porque son tontos, porque necio no es el que se equivoca, sino que persiste en el error. Ayer yo hablaba con el embajador de Suiza y hasta lo tomó como una cosa que, esto es lo que dijo Xavier Frederick, que los suizos son aburridos, dice, le está haciendo una propaganda suiza, porque lo que está demostrando es que Suiza es un país donde lo pone como ejemplo de la seguridad superlativa, lo pone como ejemplo de un país donde la gente se aburre porque vive tranquila, porque vive en paz, que eso es lo que quiere el argentino. Entonces, cuando dicen la vida que queremos en ese eslogan que se mandaron absurdo, la vida que queremos, ¿cuál es? La vida que queremos es la que nos ofrece Tolosa Paz, el disfrute sin trabajar, sin, como dijo el arquero el ex arquero de la selección paraguaya, lo que hace falta para la juventud, y disculpe la audiencia, no es garchar, sino trabajar y estudiar. Eso es lo que tenía que poner como ejemplo. Pero no lo ponen como si la juventud lo único que pensara es en el goce de su cuerpo, banalizando el sexo, el disfrute, bueno, pero sin ningún tipo de sacrificio. Algo había, el ejemplo quiere mostrar. Claro, pero algo había, porque el candidato Santoro en Capital Federal, cabeza de lista, algo había dicho, tenemos que reivindicar el disfrutar, o tenemos que... digo, hay como una idea ahí. A mí me hacía acordar mucho a aquella pauta publicitaria que fue tan exitosa en la campaña de Menem, ¿no? Que decía que había que recuperar la alegría, había que sacar de la tristeza a los niños ricos y dar de comer digo, se buscan fórmulas que están agotadas. Este es uno de los esquemas. Me parece que este esquema que han utilizado con tanto éxito, con distintas máscaras en distintos momentos, está agotado, y lo que uno advierte es que como no pueden proponer ideas, porque las ideas que han propuesto están fracasadas y nos están haciendo pagar a todos nosotros de rodillas, como si estuviéramos sobre canto rodado, el precio del fracaso, están cayendo en la tontería y en la torpeza. Totalmente de acuerdo. Por eso es que la gente se está dando cuenta, o sea que todas las propuestas que tienen, si no tienen un sustento básico, y el sustento básico, yo estaba anoche en un programa de televisión, Intratables, Sí. y yo escuchaba hablar a dos dirigentes, de Liboni y Menéndez, no proponían absolutamente nada, dos dirigentes sociales, no proponían absolutamente nada, ninguno de los dos, más que asistencialismo, más que más planes de trabajar. Dice, no, nosotros lo que proponemos es trabajo. ¿Cómo se puede lograr el trabajo en este bendito país? ¿Cómo se puede lograr un trabajo genuino? No el trabajo estatal que lo único que hace es poner en funcionamiento la maquinita y generar la inflación, que es el impuesto, voy a decir algo que no se dijo nunca, ¿no? Que es el impuesto que más castiga a los sectores menos pudientes de la sociedad. ¿Cómo se hace? Consiguiendo inversión genuina, consiguiendo inversión que solamente viene si hay si el país muestra ser atractivo con seguridad jurídica, con reglas que impiden el tiempo y ser cambiadas de un gobierno a otro, con dándole todas las garantías necesarias, por supuesto, las garantías, y también desde luego a Capital, pero también desde luego siendo muy severo a la hora de controlarlo, no cayendo en que el que viene de Argentina venga pensando que acá es tierra de piratas, donde coimeo a todo el mundo, hago los retiros sin ningún tipo de control. Yo quiero un Estado que no sea este Estado paquilérmico, este Estado bobo, que lo único que hizo fue darle vacunas a los militantes en perjuicio de la gente que se moría porque no la podían inocular, porque los vivos de la casta, los imbéciles de los vivos de la casta política, cuando hablo de casta política me refiero a esta casta medieval, que se autotitula que tienen que ser, como dijo Zanini y Berbisky, personalidades protegidas, que todos debemos proteger porque son personalidades superiores a todos nosotros. Ese es el concepto que tienen feudal, por eso nos sometieron también a un confinamiento medieval.
Entonces esta gente ahora lo que muestra es disfrutar, gozar. Me hace acordar, en Mayo francés llegó a estas playas 50 o 60 años después, porque me hace acordar a las consignas del Mayo francés del 68, Sí. que decía vivir sin límites, gozar sin trabas. Entonces esto es lo que le están ofreciendo a la juventud. Por eso tuvo también esa frase de José Luis Chilaver, con esa gracia que tiene, cuando dijo exactamente la juventud, lo que hay que enseñarle, y disculpe que emplee la palabra, pero ya se hizo tan popular, a la juventud no hay que decirle que la felicidad está en gastar, sino la felicidad solo se sostiene con el trabajo y con el estudio, y con el sacrificio, y con el mérito, y lo repito, el mérito, porque es la palabra que este gobierno detesta. Porque lo que pasa es que cuando más embrutecido, más empobrecido se tiene un pueblo, mejor se lo sojuzga, porque se le tiran las migajas y el pueblo va todo corriendo detrás de esas migajas, porque es lo único que le interesa y es lo único que le han enseñado, porque 3 generaciones de argentinos que no saben lo que es el trabajo. Y bueno, a ver, esto es parte de lo que, bueno, de lo que está en el centro de la escena. Lo que ocurre es que a veces, depende quién sea el que expone, yo diría, tiene una responsabilidad frente al contexto, ¿no? Lo que ocurre también, que mire, se lo voy a poner en estos términos para, no es para emparejar ni porque yo crea que todo es lo mismo, porque no creo que todo sea lo mismo y siempre hago hincapié en que no todo es lo mismo. Pero hay un fenómeno que ha devenido de las técnicas del marketing, de las técnicas comerciales, de los consejos de estos pequeños grupos de iluminados del marketing, que está bueno para vender desodorantes, para vender perfumes, etcétera, etcétera, pero cuando se aplican a la política se corren estos riesgos. Es decir, es tan torpe el TikTok de Manes, que lo tuvieron que sacar rápidamente de circulación, como esta mujer diciendo esta grosería. Lo que debe tener el candidato presente es que hace política y que el mensaje debe ser político. Y si va a un programa de pibes que hablan con lenguaje de pibes, no tiene por qué parecer un pibe. Tiene que ser un político que entiende cómo se le habla a un pibe para que entienda que involucrarse en política es ser parte de una mejor sociedad y no una cosa aburrida. Pero bueno. Pero no le entienden, y entonces pero no se dan cuenta que estamos viviendo una situación donde acá ha habido, donde hoy tenemos 50% de pobres, 11% de indigentes, 2 de cada 3 chicos son pobres en el conurbano bonaerense, hay con un 50-60% de inflación, 90.000 comercios cerrados, 45.000 pymes fundidas, 1 año y medio sin educación. En el artículo lo que le ofrecemos es gozar de la vida y volverse cada día más tonto, porque eso es de lo que se nutre el kirchnerismo y todo régimen totalitario. Ayer me preguntaban a raíz de esta frase que tuvo Mirta Legrand el otro día, si yo la compartía. A lo mejor es la comparación con el nazismo, pero yo digo, es un gobierno totalitario y avanza cada vez más hacia eso, Sí. porque son 12 años. La comparación, obviamente, que ha hecho Mirta Legrand con muchas veces llevar al extremo del nazismo, es demasiado, pero también hay que entender que lo quiso decir en el sentido totalitario. Lo que pasa es que acá enseguida se agarran de las palabras y en este caso... Bueno, yo utilizo el ejemplo soviético, en realidad claro, está claro que si pudieran nos hubieran metido en un gulag, no tuvieron poder para hacerlo, eso es una cuestión de carácter porque le concreto. faltó, porque a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, que cooptaron el ejército, acá el ejército no lo pudieron cooptar. Tal cual. Encima acá al ejército lo enfrentaron permanentemente. A mí me lo contaba esto el que fue nuestro último embajador, uno de los últimos embajadores que estuvimos en Venezuela, Sadus, me decía eso justamente. Allá lograron corromper un ejército. Exactamente. Con el narco, con todo, corrompieron el ejército lo incorporaron a esa casta privilegiada de la denominada poliburguesía, y fue el brazo armado, el brazo duro que disciplinaba con el terror y a sangre y fuego, como pasó en Cuba también y como pasó en Nicaragua, a sangre y fuego a la gente. Acá lo que se busca es directamente, entonces
se busca directamente disciplinar a la gente, se busca, yo siempre digo, escuché a veces, lo leí Ezequiel Martínez Estrada, respecto de la gente embrutecerla, decía, si el caballo razonara, la equitación no existiría. Y acá pasa lo mismo, si acá la gente razonara, pudiera razonar libremente, pero claro, la gente cuando no tiene ninguna posibilidades creativas, cuando el trabajo que es donde el hombre se dignifica está absolutamente cercenado, corre atrás del que le tira algo, como si fuera... Sí, si me permite, yo creo que hay un estadio que no es exclusivamente argentino, ni se le debe atribuir exclusivamente a esta secta gobernante. No es distinto de lo que pasa en algunos estados del sur de la Unión Americana, ni es distinto de lo que pasa en algunos sectores que hoy en Europa están enfrentando a los gobiernos por el tema de las vacunas y demás. Pero bueno, Jorge, como siempre, le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedica. Muy amable, ¿eh? Comparto lo que usted dice, el razonamiento, la reflexión última que señaló, la comparto plenamente. Bueno, que tenga una buena jornada. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente. Igualmente. El diputado, gracias. El diputado nacional Jorge Enríquez.